desprecio de la historia. ¿Listo, Doc? Ya en el intermedio. Intermedio, ni que fuera película en 1983, doctor. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más de El desprecio de la historia. Deja, Robordoner, la conversación inicial, porque la de risas con tu comentario. Entonces, nuestro programa, podcast, blog de historia universal con comedia. Qué orgullo tener aquí gente interesada en ver cómo explicamos cosas de la historia. Bueno, cuando digo explicamos, no me refiero a mí en particular. Cosas de historia, cosas de situación actual, etcétera. Y además le metemos jiribilla, comentario, y siempre acaba siendo hasta controvertido el tema, con el Dr. Stern y Sergio Mendiola, que son nuestros señores cultos de cepa. De cepa mucho, o sea, porque sí saben, ¿no? De cepa. ¿Cómo están? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, gracias. Excelente, excelente. Muy bien, muchas gracias. Qué bonito tu saco. Gracias, me lo prestó un cuate. Ay, qué padre, es tipazo. Tu cuate se me hace guapo, el cabrón. Sergio, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿tú? Bien, a todo dar, muchas gracias. Está padrísimo tu saco de hueso. Gracias, este sí es mío. Muy bien. ¿Tú qué te vestiste así de...? Yo me vestí... ¿Qué tiene que ver eso con el Islam o qué? Pues que no y no. Pero feliz. Pero pones buena cara. Más bien parece que nos vas De a hecho, platicar de eso es vereda bastante- tropical. Eso es bastante Voy musulmán. por la Vamos a vereda hablar de eso. tropical. Porque estoy muy fresco, ¿verdad? Últimamente. Sí. Desde que te dio por tocar la canción de Super Mario Bros. Ya, en el todo. Desde piano que de tú, los tú te Gun Rails metiste la Studios. idea de que es tropical. Ya agarré de tu. Bueno, pero sí, un tema muy serio hoy. Islam. El Islam. Además Cuéntanos. ya lo teníamos pendiente. Porque habíamos hecho en su momento Afganistán, de Irán. Ya toca este. Ujú. Cuéntanos. Ok. Chale. Voy a necesitar mi compu. ¡Ay! Se apareció la computadora del Doc. ¡Qué acto de magia Es un fue efecto ese! como del Chavo del 8 así. Sí, que traiga efecto especial esa aparición. Entonces, Eso está bueno. ¿qué onda, Doc? A ver, ¿qué No, pues ya es- extrañábamos la laptop rosa. Extremadamente rápidas. Muy famosa. Sí, esa es rápida sobre todo. Bueno, vamos con el Islam. Ricardo tiene la computadora y nosotros el sagrado y noble Corán. El Corán. El Corán, cortesía de la embajada de Arabia Saudita. Embarajame la bajana. Hola. Embarájame La bajada. La bañera. ¿Y qué es el Corán? El Corán es un libro dictado a Mahoma por el arcángel Gabriel, aparentemente. Según Mahoma. ¿Cuánta información? Chan, chan. Ok, a ver, ¿de qué estamos hablando? Del Islam. El Islam es próximamente la religión más grande del mundo. ¿Ahorita Más cuál extensa, es? El cristianismo. Y el Islam probablemente supere al cristianismo pronto. ¿Cómo crees? Y se extiende desde Marruecos hasta Filipinas. Ok. Prácticamente en todo el globo hay musulmanes. Un poco menos en Occidente, pero está grande. ¿Estás insinuando que el planeta es un globo? No sé cómo, a ver. ¿Qué dice el noble Corán al respecto? Exacto. Entonces, bueno, todo empieza con Mahoma. Mahoma es un comerciante. Mohammed. Es un comerciante de la península arábiga que viene es un pariente lejano de la tribu que domina la Meca. La Meca es una ciudad. A ver, espérame. ¿Todo esto cuándo? ¿Qué onda? Aquí, señor Fechas. Ok, Mohammed, O sea, ¿sí existió? bendita Mahoma. sea su memoria, 100%. Es un ser humano. Ser humano. nació Mohammed. en el 575 después de Cristo. Ajá. O sea, entre el cristianismo y Mahoma hay más o menos la misma distancia que de Cristóbal Colón a nosotros, digamos. ¿A poco? Ajá, o sea, es lejos. Muchísimo. Ajá. Y este señor y se muere en el 632. O sea, ese es su lifespan. Pero, güey, o sea, ¿por qué lo dices así nada más? Pues hay que aceptar que es parte del... En Es- cambio, si estuviéramos hablando de la vida de Jesús, no El dirías, bueno, sí spoiler. se muere, pero después Pero resucita todo y ya. frío, se muere tal fecha. Bueno, ¿y entonces qué pasó con él? Bueno,
Entonces este hombre se casa con una señora más grande que él, comerciante ella, y de pronto, bueno, como son comerciantes... La famosa viuda rica. La famosa viuda rica, Jadilla, y se va Mahoma a una cueva y empieza a tener visiones en donde le dicen qué hacer. Mahoma era una persona extremadamente inteligente y entonces formula una religión basada en una combinación de cosas del judaísmo y cosas del cristianismo, pero con el espíritu arábigo, ¿no? Es una cosa muy particular. Entonces, a partir de eso, la vida de Mahoma para todos los musulmanes es extremadamente importante y es estudiada continuamente porque para el Islam Mahoma es un profeta, es el último de los profetas. Jesucristo es un profeta para ellos, pero Mahoma es el mayor de los profetas. Y es el que sella la historia de la humanidad, ¿no? A partir de ahí empieza otra época en donde el Islam va a triunfar por sobre todo el mundo, ¿no? Okay. Mahoma empieza a... ¿Cómo le llamarías? A convertir a mucha gente, sobre todo desposeídos de esa sociedad tribal, y empiezan a haber conflictos con las tribus que hay que gobiernan las ciudades de Arabia, ¿no? Que son la Meca y Medina principalmente. Entonces, después de la muerte de su primera esposa, Mahoma tiene que huir. Que es la madre de su hija más famosa y principal, que es Fátima, ¿no? Es esa la madre, ¿no? Yo sí, ¿por qué me ven así? No se atreve a dudar de sus propios conocimientos ese señor. Y bueno, tiene que hacer la primera inmigración, que se llama la Égira, que se van a Etiopía actualmente. Que ese es en el 622, o sea, 10 años antes de su muerte. Así es. Y en ese tiempo es donde crea todo el Islam, en esos últimos 10 años. Bueno, ya lo había creado antes, desde que la cueva, y dice que llegó, no, que me habló un ángel. O sea, ese es. Exacto, es lo que te iba a decir. O sea, no pues nada más decir eso. Pues mira, déjame decirte una cosa. Déjenme decirle, les voy a decir la clave para fundar una religión. A veces, de verdad, es lo único que necesitas, venir a decir eso. Y ya va a haber alguien que te va a creer. O sea, parece broma, pero es lo que yo siempre digo. Para estafar a alguien, realmente es muy fácil. O sea, lo único que necesitas es no tener escrúpulos y hacerlo. Tener mucha convicción. O sea, tú imagínate que una señora le dio, ¿cuánto? No me acuerdo, $30,000 o algo así, a un cuate que por Facebook o por internet, lo que sea, le dijo que era astronauta y que estaba juntando para regresar a la Tierra. No es broma. Una japonesa. O sea, le dijo, no, y cuando regresen nos casamos y no sé qué. Y yo pues, ahorita estoy en el espacio, pero pues con una lana ya regreso a la Tierra. Y me están cobrando. Y le depositó ahí al centro astronáutico de Dubái, de Nigeria. $30,000. Entonces, realmente, el cuate a lo mejor fue una broma con sus amigos. Ay, vamos a decirle que somos otro. Y cae, ¿no? Entonces, parece broma, pero en la historia vemos que lo único que necesitas para fundar una religión, una secta, un partido político, lo que sea, a veces nada más es decirlo. O sea, sobre todo en cosas místicas o así. Tú puedes inventar lo que sea. De hecho, ha pasado. O sea, gente que de broma dice así, esto nadie se lo va a creer. Vamos a decir esta broma y se la cree la gente. Entonces, hay gente que está como pidiendo a gritos así, venme a decir una historia. Quiero algo en qué creer. Sí, quiero lo que sea en que creer. Pero no tanto en siempre que y cuando sea falso, ¿no? Ese es parte del grito. Más bien siempre cuando sea falso, no importa. Quiero creer cosas que me emocionan. Sí. Y como que estas noticias de apariciones y me cosas. Habló el ángel y entonces... ¿Qué te dijo? Yo de ¿qué te dijo? Sí, dijo él. Ah, ya. Oye, lo de Joseph Smith... hay que hacer el de los mormones. De hecho, para mí el Islam es un mormonismo, es lo mismo, son... Vamos a hacer ese. Hay un episodio de South Park que trata de eso. No. O sea, bueno, South Park siempre está muele y muele, ¿no? A los mormones. Pero hay uno que trata de la historia de Joseph Smith.
No mames, la de risas, porque... Es el mismito caso. O sea, es un cuate que de repente un día me habló un ángel y me dijo, no sé qué, y aquí está el libro. O sea, y adaptado a Estados Unidos en el siglo XIX. O sea, es como la religión que les venía perfecto a esos, ¿no?, gringos campiranillos ahí. Y adaptada. Entonces, igual, esta es una religión adaptada para el mundo árabe, donde los pone como el centro de, ¿no? O sea, como que... Sí, como que... El Dios de la Biblia, pues miren, sí es real y tal, pero la Biblia tiene muchas mentiras, ¿no? Decía así, esa es la onda. O sea, porque, aunque sí fue revelada por Dios, después los judíos y los cristianos la cambiaron, la alteraron, y entonces la hicieron parecer como que ellos son el pueblo escogido, como que... Porque todo viene desde Abraham, que tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Y entonces Ismael es del que descienden todos los árabes, Isaac es del que descienden los judíos. Entonces ya desde ahí traen. Entonces la Biblia dice que Isaac, que era el hijo menor, de ahí viene el Mesías, de ahí viene el pueblo escogido. O sea, de los 2 hijos de Isaac escoge Dios a uno, a Jacob. Y luego sus 12 hijos son las 12 tribus de Israel, y de ellos escoge a Judá para que de ahí venga el Mesías. Y entonces este nuevo libro dice, no es cierto eso. El verdadero... El que iba a ser sacrificado en el monte Moria no era Isaac, sino Ismael, y hay toda una tergiversación. Y por lo tanto, pues, todo el pueblo escogido es el que desciende de Ismael, no de Isaac. Es decir, los árabes, que son los primeros en recibir el Islam. ¿Qué es el Islam? ¿Qué significa Islam? El árabe, como las lenguas semíticas como el hebreo, están basadas en raíces, ¿no? Entonces esa Slim, como el apellido Slim, viene de salam. Salam significa paz, ¿no? Entonces paz, que es salam, Islam significa sumisión. Con razón son muy de golpear, ¿no? Paz. Siempre es... Bueno, y de someter. Te parecería chistoso, pero esta cuestión del sometimiento, es decir, de la sumisión, se llama Dar al Islam. Dar significa casa, la casa de la paz, porque dicen siempre el Islam es la religión de la paz, ¿no? Dar al Islam, otros que quieren puros donativos. El lema es dar al Islam. Acaba haciendo lo mismo con todas esas instituciones. Y tienes lo contrario, que se llama Dar al-Harb. Dar al-Harb significa la casa de la guerra. Entonces son 2 mundos. El Islam son leyes. El Islam son leyes que hay que seguir toda la vida, en todo momento, ¿no? Hay todo un sistema jurídico que se llama Sharia. La Sharia es el sistema jurídico que siguen los musulmanes de hasta qué zapato ponerse primero, qué tipo de comida sí se puede comer y qué tipo de comida no se puede comer. No sin algunas contradicciones en las fuentes originales. Ahorita les explico cómo se hace eso, porque cuando uno se mete a decir cosas del Islam, generalmente los apologetas del Islam te dicen, ¿y tú sabes cómo interpretar la ley del Islam? Ahorita les digo cómo hacerlo. Ahora, para que ya si te topas con una apologeta del no, porque le digas, a mí ya me enseñaron el Islam está creciendo en el muy rápidamente acá en América. Entonces, bueno, tienes dos conceptos, ¿no? Dar al Islam, la casa del Islam, de la paz, y la casa de la guerra. La casa de la paz es donde rige toda la ley del Islam, ¿no? Que podría ser Arabia Saudita, que podría ser, o sea, todos estos países donde la ley del Islam es la ley de la tierra. El resto es la casa de la guerra. Nosotros nos encontramos en la casa de la guerra. Es donde es lícito hacerle la guerra a la gente que no cree. Y es por eso que dice, sí, efectivamente es la religión de la paz, pero solo donde gobierna esa religión. En el resto es la religión de la guerra. Entonces Mahoma termina haciendo la guerra. Con razón se llamaba Mahoma, ¿no? Una Mahoma para que la paz luego sea la guerra, ¿no? Pues la verdad es que sí hacía puras Mahomas. Era el Mahomero. El Mahomero. Mero. O sea, lo que sí es que él mismo va cambiando su postura. O sea, por ejemplo, él empieza siendo más pacífico y más, no, pues vamos a... Y hay pasajes en el Corán que son muy liberales y muy así como, no, pues que cada quien escoja ahí su religión como quiera, no pasa nada, por aquí los traigo.
Y otros que son así con espada, los tienes que ir ahí a perseguir hasta que se conviertan, porque él mismo se fue haciendo cada vez más violento. O sea, ¿pero él qué tipo de vida vivió o qué? Pues la vida de un comerciante. Se la pasaba bien. O sea. La cosa con pues Mahoma, tenía varias esposas. O sea, sí, o sea, llegó con el libro. Ya, si cumplían 6, 7 años, ya se podía casar con ella. ¿En serio? Sí. Llegó con el libro y dijo. La cara, sí, en serio. Y llegó, sí, qué horror. Llegó con el libro y dijo, esto me lo dictó las voces. Y entonces se convirtió en el patrón de la religión. Y cada vez creciendo más, porque además está muy bien diseñada. O sea, no es cualquier tarugada. Por ejemplo, hay politeísmo. Poliamor, ¿cómo se llama eso? Que delante antes poliginia, de tener muchas mujeres. 4 mujeres, hasta 4 mujeres puedes tener, poligamia. Hasta 4 mujeres puedes tener, solo si puedes mantenerlas. Ay, ya se mamó, ¿no? Pues ya si lo iba a escribir, pues ya lo hubiera redondeado a 5. Pero tienes que dividir los días en los que estás con ellas. Hay toda una ley, ¿no? No puedes tenerlas en la misma casa, tiene que tener cada una su casa, etc. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que hay menos hombres para más mujeres. Hay un sobrante de hombres. Ese sobrante de hombres, ¿qué haces con ellos? Y pues ahí es cuando el hombre se tiene que rifar y decir, bueno, compartimos esposa. No, los mandas a la guerra contra el enemigo, los incrédulos. Y entonces el Islam, cuando muere Mahoma unifica toda la península arábiga a guerra, con pura guerra, y luego los siguientes sucesores de Mahoma, que son los califas, aunque hay una discusión, como veíamos en el de Irán, pero los califas terminan conquistando un territorio que va desde Marruecos y España hasta Indonesia. O sea, porque es pura guerra. Y conquistan al imperio persa, conquistan la India, conquistan o sea, es una religión basada en caudillos, pero está bien ordenada, cosa que las religiones de ese tiempo, que eran paganas, y el cristianismo, no tienen una visión sobre la guerra muy estructurada. Sí, o sea, andan más en la fe que en la construcción de su imperio. Así es. Entonces, en ese sentido, Mahoma pues, es el fundador de un imperio. Los imperios normalmente nacen por una ideología, o sea, no es solo una cosa política, es una mezcla entre una ideología y una política. Entonces siempre los imperios empiezan por una unificación interior, o sea, normalmente no, los territorios estaban pues, divididos, peleados, no es que de repente se unen todos y a ver, ahora mejor en vez de estarnos peleando entre nosotros, vamos a salir a pelearnos con los de afuera. Y nos vamos extendiendo, ¿no? Y vamos extendiendo esta idea, porque como unes a todos los que antes eran enemigos, pues con una religión, con una ideología, el fascismo, el nazismo. Pero eso también son decisiones políticas. O sea, de ahora vamos a instituir la religión acá. Obviamente no podemos saber hasta qué punto él a lo mejor pues creía que sí tenía estas visiones o sea, pues él no te va a decir, no, la verdad es que sí lo inventé. O sea, tú no sabes si veía algo o creía que veía algo o de plano se sentó a planear así, vamos a echar este rollo. Igual lo mismo con Joseph Smith, que te digo que son casos muy parecidos y también tienen su libro y todo. Y ambos libros tienen cierta base en la Biblia, tanto el libro de Mormón como el Corán, pero se apartan por completo de lo que realmente dice la Biblia. Entonces son opuestos, aunque o sea, partes parecidas, partes contrarias, ¿no? Pero en general se puede decir que son más contrarios. Pero pues igual Joseph Smith veía a un ángel o no, pues quién sabe, o sea, yo no estaba ahí, o sea, no puedo saber realmente si él creía o no, y te digo, nunca te lo van a decir. Pero pues la realidad es que funcionó. O sea, yo sí creo que más bien fue algo planeado para funcionar bien. O sea, como que, el Islam tiene varias cosas. Es muy restrictivo en cuanto a lo social. Es decir, hay ciertas partes del cuerpo que hay que taparse, por eso las mujeres llevan el velo o incluso la burka, que es tapar completamente todas las partes del cuerpo. La carne tiene que ser sacrificada de determinada forma, la vaca o el cordero, lo que sea, y tiene que ser halal, es decir, apta para ser consumida por un musulmán.
la forma en que uno se lleva con las personas. Ahí. Y bueno, eso es la Sharia, ¿no? Y todo eso se desprende de, primero, el Corán, ¿no? Lo que dice el Corán es la base, la punta de la pirámide. Luego se llaman los hadices, que son la recopilación de como aforismos. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Sí, es la recopilación de lo que dijo el profeta, ¿no? Sacados de contexto, pero eso. Luego, lo que la primera generación de académicos del Islam opinaba, y así hasta abajo, hasta lo que hoy se dice, ¿no? Todo eso funciona para poder codificar la ley, ¿no? Pero como todo está basado... ¿Qué es la sunna? Bueno, hay una cadena, digamos, de oración. No. hay una cadena de tradición que va hasta quienes conocieron al profeta, ¿no? Entonces, bueno, al final uno tiene un mensaje parecido a pesar de las diferentes escuelas de interpretación y de los diferentes académicos del Islam que había, ¿no? Entonces... que eso es lo más chistoso, se pelean, o sea, desde la primera generación después de Mahoma se dividió el Islam y se la pasan peleando y guerras y todo. Por quién es el sucesor, ¿te acuerdas que lo vimos, no? Que si era Ali, el esposo de Fátima, y los descendientes de ellos, o los califas, ¿no? Lo que eran poder Omar, político. Ajá. Entonces, ¿quién es el sucesor? Pues él. Pero en realidad están diciendo lo mismo. O sea, es lo único que no se le ocurrió, ¿qué? No se le ocurrió decir quién iba a ser. Claramente quién era el sucesor. A ver, vamos porque además se murió joven, yo creo que no pensaba morirse. O sea, claro, relativamente a los 50. Sí, como que ya dijo, cuando cumpla 60, el público es Corán 2. Se muere a los 50. Corán 2. El legado de el Corán 2. La venganza de Mahoma. El regreso, ¿no? La venganza de Mahoma. Sin razón. El retorno del califa. A ver, es que quiero leer. Profeta, di a tus esposas, si queréis la vida del mundo y sus apariencias, venid que os dé algún provecho y os deje ir con toda delicadeza. O sea, de que... ¿No? De que... O sea, abrí la random y lo primero que leo es eso. Y así, de hecho, bueno, el árabe Página que 690. usa es bellísimo, eso sí. O sea, lo que sí tiene es que es una obra de arte tremenda. Bueno, porque para empezar no la escribió él, ¿no? O sea, se escribió hasta como 20 años después de su muerte. O sea, era una tradición oral, así como de memoria. Ay, él, de hecho, no sabía escribir ni leer. Y era una tradición oral, y un califa, no me acuerdo cuál, unos 20 años después mandó, a ver, ya vamos a fijar eso. Y los contrató, obviamente, pues, expertos escritores para fijar esa tradición oral y presentarlo como el libro de Dios, ¿no? Okay. Ahora, otro mensaje de los de Dios para el mundo. Éxitos. Perdón. Vamos a... Cortemos. ¿Sí? ¿Te parece bien? Me parece excelente. ¿O eso que ibas a decir está a fuerzas hilado con esto? Entonces volvemos en un instante para más sobre esta religión que suena tan peligrosa y lo es. Carlos Vallarta, Isabel Fernández, Alex Fernández, Daniel Sosa, El Cojo Feliz, Ana Julia Yeye y muchos más se han presentado en El Showcase, el único show con elenco alternante top de stand-up de México. Todos los martes, 139, Ciudad de México. Boletos en circulocomedy.com. Estamos de vuelta, Doc, y querías hacer un aviso en el intermedio. En el intermedio. No, pues bueno, aparte del Patreon, esas cosas que pues X. No, agradecerle hay una desprecia que se llama Gina Ceballos, que tiene una chocolatería en Oaxaca que se llama Demasiado Mexicano. Muy recomendable, y me regaló una dotación de chocolates. Dotación, cuate. Mi dotación de chocolates, cuate. De Demasiado Mexicano. Oye, pero si es... Y los venden también en Muebles Troncoso, cuate. Muebles Troncoso. Gracias, Chabelo. Y mandaremos algunos a los cuates de provincia. Oye, Sí. ¿Y si es demasiado mexicano? O sea, tú comes Pues el se chocolate. pasa de mexicano. O sea, no es solo mexicano, no solo un poco mexicano. Demasiado mexicano.
No, ahí están buenos, sí, son chocolates para hacer así con leche y eso, pero Deli. así pero hay de especias, cardamomo. Bueno, demasiado mexicano no nos está pagando, pero les agradeceremos si en la gustara dotación bueno. para todo el equipo. Y hablando de cosas deliciosas, el OnlyFans, damas y caballeros, así es. Paz y la Deli. onlyfans.com/Goncuriel. Gracias. Bueno, ¿seguimos? ¿Vamos a hacer algo? Síganme, Tus clases Sergio de Mendiola inglés mercantil. Aro. Sergio Mendiola En Aro. Facebook. Clases de inglés mercantil. Únanse. El éxito del Islam está en que es muy buena con las leyes comerciales. O sea, realmente era un cuate bueno para el negocio. Bueno para el business. Y además el negocio siempre era de trote, ¿no? Siempre era como tiempos de... Ahí van en los Camellos. desiertos, Los ¿no? arbanos. Transportando todas sus mercancías. Hay Sí, chistes, sí, ¿no? De camellos y eso. Pero si ¿no? es así, ¿Saben si era alguno? así. Sí, era así. claro. Sí, por supuesto. Eran las rutas comerciales y todo, sí, por supuesto. Y entonces era muy bueno para las leyes Era muy mercantiles. bueno y entonces las ordenó de manera de que haya... por ejemplo, en un país donde la Sharia es la ley del país, como es Arabia Saudita se hizo rica no por el petróleo. Cualquier país tiene petróleo. Ellos se hicieron ricos porque es muy, muy, muy agradable la ley a los comerciantes, ¿no? Entonces tienes, digamos, cierta incapacidad de controlar las cosas que te son ajenas, ¿no? O sea, no está ese yo quiero que hagas algo y tú no quieres, pero por el bien de la comunidad tienes que hacerlo. Ajá. Sino que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío y hay una separación y hay un respeto muy fuerte a la propiedad privada. Ajá. Y eso los hace avanzar muy rápido económicamente. Además, el Corán tiene ciertas cosas de cómo gobernar. Entonces, por ejemplo, Egipto y Siria eran territorios cristianos, ¿no? No sé, patriarcado de Alejandría, de Antioquía, o sea, eran países cristianos. Ok. Y cuando llegan los musulmanes, cuando llegan los primeros califas y conquistan toda esa zona, lo que hacen es... Turquía también, por cierto. Y Turquía y Persia o Irán, todas esas zonas eran zonas que no eran musulmanas. Y entonces llegan los musulmanes, conquistan... Pero eran árabes, o sea, esos son los árabes. O sea, estos que dijiste al final. O sea, no, los árabes son de Arabia. Ajá. Los de Siria no eran árabes. ¿Qué eran ellos? O sea, Sirios. Siriacos. Sí, los sirios. Sirios. O sea, gente de Siria que hablaba arameo. O sea, la lengua de esa zona era el arameo. Y en Egipto hablaban el copto. Pero también había mucha influencia griega. O sea, la Siria era la capital del imperio seleucida, que era griego. Así es. Y hablaban griego como lengua como el inglés ahora. la lengua mamona. Exactamente. Sí, la lengua internacional. La lengua internacional. Griego. Desde los Ptolomeos y los Seleucidas y todo eso. Y en Irán hablaban el persa. Entonces llegan los árabes y deciden hacer una cosa brillante, que es... Están las que capitales. Es una esfera así, que brillaba. Que emana luz desde adentro. Una lámpara. Maravilloso. Están las capitales tradicionales, ¿no? Por ejemplo, Egipto, la capital era Alejandría. Ellos fundan una nueva capital que se llama La Victoriosa. En árabe, El Cairo. La capital del imperio persa se llamaba Tesifón. Y entonces junto construyen una nueva ciudad que se llama Bagdad. ¿Por qué? Porque lo que hacen es ganarse a la élite egipcia y a la élite persa, pero ahora van a vivir en territorios árabes, en ciudades nuevas donde se habla árabe. Entonces van como teniendo una como ingeniería social, ¿no? Entonces esos territorios de pronto se vuelven árabes y hoy hablan en Egipto árabe, y en Siria árabe, y en Irak árabe. Entonces de pronto siguen haciendo eso. La capital de Túnez era Cartago, la cambian por Kairouán, ¿no? Y fundan la ciudad de Túnez, etc. Entonces lo que van haciendo es reemplazar las culturas que existían antes por una cultura árabe y musulmana. Ahora, existe un código de qué hacer con esas poblaciones, ¿no? Las poblaciones previas hay de dos sopas. Una son dhimis.
Los dhimis son los... Y los otros son los diretis. Puros Dhimis y diretis ahí, ¿eh? Existen los pueblos del libro. Ellos le llaman los pueblos del libro, que son los cristianos y los judíos. Y existen los idólatras, que son los paganos. Ajá, a los idólatras hay que o convertirlos o matarlos. Punto. No hay, son no hay fin. problemáticos. No, nada más no creen en Alá, Todos muertos. a la chingada. A la fregada. Y los otros recibieron el mensaje equivocado. Por tanto, tienen que pagar un impuesto para toda su vida o convertirse al Islam y se quedan sin impuesto. Entonces, el dinero también convierte. O sea, la libertad de culto ahí se otorgaba por una lana. Por una lana. Órale. ¿No? Entonces, para ahorrarlo, todo está así. para ahorrártelo, pues mejor me uno. Exactamente. Y bueno, finalmente el Islam también tiene esta capacidad de adoptar lo mejor de los avances tecnológicos de las culturas. Entonces, cuando conquistan Egipto y Siria, que eran... El Islam. Naves, cabrón. la estrella de la muerte. De repente, ¿qué es eso? Un satélite artificial. No, así. es una luna con una estrella. Ándale. Llegó la invasión islamista. Lo que nunca se dieron cuenta en que no eran naves, eran alfombras voladoras. Bueno, eso es alta tecnología. Alta Imagínate una tecnología. alfombra volando. Pero nadie había dicho que eran aves. Naves. Bueno, ya. Bueno, en fin. Lo mejor de la tecnología. Lo entonces. mejor de la tecnología y empiezan a desarrollar navegación, lo cual es rarísimo para un pueblo del desierto. Agricultura, etcétera, y empiezan a hacer una gran civilización que compite contra todas las civilizaciones que había vencido. Empiezan ahí a sacar camellos cada vez más avanzados. Rayos láser. Exacto, así, el camello. Así, No, al camello le ponen las armas así de láser. ándale. Y camello Fórmula 1 y todo. Como los picapiedra el camello. Entonces, bueno, pues crece el Islam hasta que finalmente pierde vigor. Es decir, sí, pierde vigor. ¿Quién sabe? Bueno, pero eso... O sea, todavía sigue el Imperio Otomano, que también era Claro. musulmán. Digamos, los árabes empiezan a perder. Ellos iban a conquistar Europa, o sea, empiezan a conquistar todo el norte de África, se van extendiendo, hasta entran en España y llegan a conquistar casi toda España. Y en Francia los detiene un gran guerrero que se llamaba Pipino el Breve. No se digas. Ya lo habíamos mencionado alguna vez. Sí, yo creo que sí. Pipino el Breve los detuvo. Pipino el Breve, ajá. Pero imagínate. Soy Pipino el Breve, cuate. ¿Qué te pasa? Así vengo a detenerlos. Y los de estos, qué graciosos. Pero además le dicen, ¿tiene algo más que decir? No. Porque es A Pipino los el hechos me Breve. remito. Ay, sí, Pipino el Breve. Todo lo que dices. breve. Sí. Ya cada vez va reduciendo más. Exacto. Oigas, pero terminen de decirnos, nos estamos volviendo locos. Exacto. Don Pipino. Don Pipino. Don Pipino, porque Don no tiene la P. En árabe no hay P. Pipino. Y entonces los detiene y entonces se quedan en Los España. tiene ahí en los Pirineos y ya no entran a Europa. Bueno, ¿Poco así tan fácil se dejaron vencer? sí, pues digamos que Don Pipino, sí. ¿Y luego en España qué? Gobernaron, fueron perdiendo terreno poco a poco con los nuevos reinos cristianos, Castilla, León, Portugal, etc. Pero sí llegaron a estar 800 años. Ahí. Cada vez en menos territorio, pero sí. Y durante ese tiempo, por ejemplo, estos reinos de Castilla y eso existían, o sea, sobrevivían los esas personas. españoles, sí. Ajá. O sea, los españoles cristianos. Ajá. Que eran visigodos, eran Alemanes. reinos prácticamente De origen alemanes. Entonces, ¿y dónde estaban? ¿No los perseguían? No, había una guerra constante con los reinos Que árabes. se llama la que se fueron. Reconquista, ¿no? Que empieza en Asturias y va bajando entonces, hasta que los echa. El último territorio que tuvieron fue Granada. Andalucía, que se llamaba Al-Andalus, concretamente Granada, y ya en 1492 ya son totalmente expulsados. Y ellos llegan en 711, es decir, hubo presencia musulmana desde 711 Casi 800. hasta 1492 en la península ibérica.
Así que seguro tienes antepasados árabes. Sí, pues de hecho se supone que Curiel tiene origen árabe. Así Ya es, te dije hermano. que ya hay que empezar a hablar bien del Islam. El árabe. Oye, vamos al último bloque, ¿no? ¿Les parece bien? Me parece. Volvemos. Nuestro historiador, el Dr. Stern, iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. Estamos de vuelta, damas y caballeros, y les recuerdo que todos los martes hay showcase en la CDMX. El showcase. Con orgullo les digo, el mejor show semanal de stand-up comedy en la CDMX, con todo el talento que se puedan ustedes imaginar. Y gracias porque el público pues ya nos mantiene ahí fijos. Así que todos los martes, pero cada martes diferente elenco, top secret, y algunas personas no repiten hasta meses después. Así que este martes es el bueno, boletos en Boletia. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más? A ver, el Islam tiene estos como que estalla en energía, así de pronto empieza a conquistar territorios y luego... O sea, siempre lo de estallar fue cosa muy de ellos, ¿no? Es muy explosiva. Una cultura muy Muy explosiva, explosiva. sí. El otro día estaba leyendo algo, que un musulmán pone no sé qué y alguien le responde: te acabas de ganar un coche bomba para que estalles de emoción. Ahora, Chale. A ver, mientras el Islam no es un Islam militante, es decir, no es un Islam belicoso, entonces las poblaciones musulmanas van fortaleciéndose en ciertos territorios que no son musulmanes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en Europa tiene uno cada vez más musulmanes entrando a países como Francia, Alemania, etcétera, ¿no? Hubo una crisis de refugiados de cuando fue la guerra en Siria, pero resulta que una parte muy grande de los refugiados no eran sirios, sino de otros países musulmanes. ¿Estás hablando en sirio? Es sin sirio. ¿Es en sirio? Es sin sirio. Compré 3 palomas. ¿3 palomas para qué? 100 palomas. ¿100 palomas? ¿Mensajeras? No, hombre, no te ensajero. No, ahí sí te mamá, ese sí te lo voy a corregir. Que he visto 10,000 palomas. Es que estamos haciendo unos episodios buenísimos para el exclusivo y venimos a contar chistes. Está muy bueno el No, exclusivo. ese es que llega así, ¿cómo se llama? No sé. No. Hortensia. Llega a su casa Hortensia y dice: José, hay como 500 palomas en la plaza. 500 mensajeras. No te ensajero. Son como 500 o más. Me acabo de No saben ganar. el chiste de pero va a venir mi tata. Es el ¿Cuál es? A ver. No, es Ya, largo. doctor. Es largo. Ok, bueno, Luego. para el exclusivo. Seguimos. Bueno, entonces resulta que hay una migración continua de musulmanes a Europa. Europa es una población que envejece y que se está terminando la población de Europa. O sea, ya no tienen muchos menos hijos de los que necesitan para mantener el nivel es de que eso, población. ¿por qué no para el siguiente? Para el siguiente. Sí. Bueno, entonces hay ¿De que- qué va a Ya te tratar el estás viendo. siguiente? Porque todavía falta hablar mucho pues, de cosas básicas del Islam. Es que quiero llegar O sea, a la de taquilla. Cómo se Pero divide eso después. a la taquilla para comprar boletos. Denle, con calma. Y, o Tenemos sea, tiempo, porque, no se por preocupen. ejemplo, o sea, podemos hablar de críticas que se han hecho al Corán, de que si tiene contradicciones, que si no, aquí tengo una lista de como de 1000 contradicciones. Sí, y en el siguiente episodio vamos a hablar del Islam hoy en día. mensajeras. Contradicción. Ahora sí te ensajero. Pero bueno, muchas, también la mayoría no son, o sea, hay quien le está buscando así como... Pero son interesantes. Hay unas que están buenas, por ejemplo, hay una parte, por ejemplo, sobre si podría Alá tener un hijo, ¿no? Esa es una gran discusión porque ese es el gran pleito con el cristianismo, que sí, o sea, ellos dicen que Jesús es un profeta y muy importante y todo. Tienen todo un capítulo, una sura dedicada a... Los capítulos se llaman suras.
Son 117 suras. 114, ¿no? Oye, 114. bueno, no viene tanto al caso, pero... Y hay uno que es sobre la Virgen María. Hoy estamos grabando. Sí, claro. Ah, ok. ¿Estás borracho? ¿Qué? No. Ahora no, ¿verdad? Esta vez no. Oye, a ver, ¿por qué no pueden dibujar a Mahoma? Ah, pues eso lo sacan del judaísmo, que está prohibido hacer imágenes de cosas santas. Entonces, como... O sea, Mahoma, sí existen dibujos de Mahoma, pero siempre está tapado su rostro por una almohada o por algo. Un velo o algo así. Un sol. En South Park hicieron un episodio de eso. Entonces como que me lo preguntaba. Entonces, Hasta la famosa fatua. Entonces, ¿los judíos no tienen imágenes de Dios? No se puede. Que es nada más soles y cosas, estrella tampoco. de David. Bueno, sí, claro. O sea, nunca una figura humana. Lo único que se ha llegado a hacer es poner el nombre de Dios como en vano. Representación. No. Pero no se puede. Sí, no doy disculpa. Por ejemplo, hay una parte que en el 1667 dice: de los frutos de las palmeras y de las vides obtenéis una bebida embriagadora y un bello sustento. Ciertamente hay en ello un signo para gente que razona. O sea, aparentemente te está diciendo que está alentando a que bebas alcohol, ¿no? Pero luego en el 219, que el 2 es el más largo, ¿no? Creo que Sura 2. Te preguntan acerca del vino y del maizir, di: ambos encierran pecado grave y ventajas para los hombres, pero su pecado es mayor que su utilidad. O sea, como que hay algunas ventajas en beber vino y algunas desventajas, pero beber es más pecado de lo que vas a obtener. Bueno, pero digo, por eso quería llegar Sobre al todo si bebes tanto tema de como Sergio la vez pasada. No inventes. A ver, la cuestión para saber exactamente si está prohibido en el Islam el alcohol o no, se tiene que remontar a otra fuente. O sea, si en el Corán hay una aparente contradicción, hay que irse al siguiente nivel. Y el siguiente nivel son los hadices, es decir, los dichos que existen acerca del profeta. Ajá. ¿No? Y entonces lo que se busca ahí es buscar o sea, ya que el profeta es santo, es decir, es una persona mucho más elevada que todas las demás personas, entonces hay que saber cómo se comportaba el profeta, o qué decía el profeta, o incluso qué decían los amigos del profeta o los compadres del profeta, para saber si está prohibido o no. Y si eso fallara, entonces te tienes que ir a los que escucharon por ahí. Exactamente. Y luego a los que alguien les contó. Exactamente. Que es como la astrología, ¿no? Así, si falla el signo, no, es que cuando tú naciste, tu ascendente. Tú naciste, nacieron todas las flores. Entonces si falla. El único Virgo que no es perfeccionista. Pero si eres Virgo. Y si también falla el ascendente, entonces siempre, no es que la luna estaba. Entonces siempre va a haber ahí. Yo más bien creo que somos tan tarados que te ponen ahí características de tu signo. Y tú tenaz. Y tú. Sí. Pinche güey que Así nunca soy. ha luchado por ni madre. Sí, y es de, sí. en realidad sí, porque siempre que quiero algo lo logro, porque el otro día quería un gansito y hasta que no lo encontré. Entonces soy El otro día quería un gansito. Claro. Y así sucesivamente, pues acá viene una lista interesante. Muchas son falsas contradicciones también. Cuando le estás buscando ahí malintencionadamente a fuerzas, pues vas a... O sea, por ejemplo... Pero sí, por ejemplo, aquí dice... alabado sea... O sea, aquí la contradicción es como que hay una parte que dice: sí, Alá puede hacer cualquier cosa, ¿no? Alabado sea Alá, creador de los cielos y de la tierra, que de los ángeles ha hecho enviados de 2, 3 o 4 alas. Añade a la creación lo que él quiere. Alá es omnipotente. Y luego hay otro versículo que parece que no puede hacer todo, ¿no? Le han atribuido sin conocimiento hijos e hijas. Creador de los cielos y de la tierra. Porque además en el cristianismo no solo Jesús es el Hijo de Dios, sino todos los creyentes son como adoptados, digamos, como hijos de Dios. Y para los musulmanes eso es impensable. O sea, Dios no puede tener hijos ni nada. Somos como sus animalitos de la creación. Casi, ¿no? Sus criaturas ahí, un poco como sus siervos, ¿no? Más que sus hijos.
y nunca se le dice padre o algo así, ¿no? En el Islam. Entonces dice, ¿cómo iba a tener un hijo si no tiene compañera? Así pregunta el Corán. ¿Cómo Alá iba a tener un hijo si no tiene compañera? O sea, como que entonces necesita una compañera para tener un hijo. Y el otro dice que él agrega a la creación lo que él quiere, ¿no? Como él quiere. Entonces sí hay algunas cosillas así. Ahora aparece mucho Jesús, que es lo que estaba yo diciendo, Jesús y María aparecen continuamente en el Corán. Pero la fuente de la que se basó Mahoma o quien sea que haya escrito eso no son los evangelios reales, sino los evangelios apócrifos. Está lleno de historias fantasiosas sobre Jesús que contradicen a las historias de los evangelios que están escritos por testigos de la vida de Jesús. Entonces, los evangelios gnósticos salen 300 años después de Cristo. También los hemos mencionado, creo, ¿no? Sí, cómo no. Son 300 años después y ya son totalmente fantasiosos, o sea, de qué hacía de niño y milagros así rarísimos que en ningún lugar dice que hizo. Y entonces el Corán toma esos evangelios apócrifos como fuente. Entonces cuenta muchas cosas de Jesús que son fantasiosas y que no se parecen en nada a lo que dice el evangelio. Y cuando ven esa contradicción dicen, es que lo que está mal es el evangelio, están alterados, ¿no? Pero estos evangelios apócrifos de 200 o 300 años después, esos no. Ok. Y una la parte más, el choque más fuerte, la contradicción más fuerte con los evangelios es que el Corán dice que Jesús no fue crucificado, que no es cierto que murió, y que por lo tanto tampoco resucitó, pero que ascendió vivo al cielo. Un detalle ahí interesante es que le dicen, el Corán llama a Jesús varias veces Kalimat min Allah, que significa la palabra de Dios, o sea, como que Jesús es la palabra de Dios, que eso sí coincide con los evangelios, pero para los evangelios ese hecho de que Jesús sea la palabra de Dios comprueba su divinidad. O sea, precisamente es Dios porque la palabra de Dios es divina. Surge de Dios, pero es divina. Y no la puede haber creado Dios porque, por ejemplo, la Biblia dice, y el Corán también, que Dios creó todo usando o por medio de su palabra. O sea, que Dios dice, hágase la luz y se hace. Entonces, la palabra de Dios es la creadora, ¿no? Entonces, ¿cómo podía haber creado Dios a la palabra? O sea, la palabra de Dios tiene que existir al mismo tiempo que Dios. Entonces, si Jesús es la palabra de Dios encarnada, pues también es Dios, automáticamente. Así lo interpreta el cristianismo y de ahí surge la doctrina de la Trinidad, entre otras cosas. Sí, pero el problema con este par de cosas que has dicho es que el árabe tiene otros significados para esas palabras. O sea, no... o sea, lo estás viendo desde filosofía greco-cristiana y el árabe tiene para palabra no una incorporación. O sea, al final yo creo que esas son más bien como críticas que tienen... O sea, las típicas críticas como gringas ateas mira las contradicciones entre una cosa y otra. O sea, al final simplemente son representaciones distintas de las cosas. El Corán es muy poético más que literal. Entonces... o sea, generalmente, por ejemplo, cuando dice que cómo puede tener un hijo Alá si no tiene compañera, se refiere al significado de hijo como tal en su forma literal, no en su forma metafórica que tiene el cristianismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, simplemente es buscar, o sea, son dos sistemas completamente distintos y están buscando cosas que no para nosotros sería lógico hablarlo porque lo pensamos desde el punto de vista cristiano, pero no, en realidad no es tan sí, así. al Doc sí le noté el sesgo, la verdad. Sí. Sí le noté hasta como el enojo así ya de plano. Yo creo que es ateo. No es cierto. Oye, Doc, y entonces pero el Islam tiene buen ejercicio también, ¿o no? O sea, hay gente chida que es... Buen ejercicio, así como que si lo cargas muchas veces, o sea, es una edición de esas pesadas, sí es buen ejercicio. Pero no el Corán. O sea, el Islam se practica
también de forma muy decente, en su gran mayoría, ¿o no? Pues bueno, hay obviamente toda clase de pues variaciones, sectas, grupos, divisiones. Y al final, pues obviamente hay gente decente, o sea, hay musulmanes que son pues, buena onda y tal. O sea, musulmanes porque sigue el Islam. Ajá. Hay gente decente y entonces ellos se agarran como de las partes más suaves o más conciliadoras que hay en los hadices o en el Corán. Y o sea, por ejemplo, sobre el tema de que vamos a hablar el próximo episodio del Islam actualmente, entre ellos mismos también se pelean. O sea, hay quien dice, por ejemplo, que hay dichos del profeta en donde dice que tienes que ser buen ciudadano, o sea, si tú vives en un país pagano o enemigo del Islam o lo que sea, pero te permiten, o sea, o sea, como que tú tienes que obedecer a todas las autoridades civiles, aunque no sean musulmanas, siempre y cuando no te prohíban practicar el Islam, ¿no? En paz. Claro que a veces hay trucos de, no, pues no me dejó cerrar una calle para rezar, y entonces ya no me dejan practicar el Islam en paz. Y no hemos hablado nada como de las bases morales religiosas, o sea, o las prácticas como rezar 5 veces al día, el Ramadán, que es un ayuno de 40 días, ¿no? Que 40 días solo comen. La mitad del día. Solo comen una vez al día, ¿no? O sea, sí, desde pero las 6 de la tarde. Pero sí, un atascón buenísimo. Ahora, yo tengo una postura diferente en lo que preguntaste, porque al final el Islam sí es muy... O sea, a pesar de que efectivamente hay sectas como los chiitas, es muy claro que es Sharia y que no. O sea, y que está en discusión. Y al final el Islam sí tiene una idea de la conquista del mundo como tal, ¿no? Okay. O sea, esta división que expliqué al principio, que existe la casa de la paz y la casa de la guerra, radica en todas y cada una de las diferencias. Constante. Es una constante, no puedes evitarlo porque estás en uno o en el otro, sí. Entonces, existen los musulmanes que se toman en serio el Islam y existen los musulmanes que no quieren tomarse en serio el Islam. De la misma forma que hay cristianos que quieren tomarse el cristianismo en serio y hay cristianos que simplemente son del Opus. Cristianos light. Cristianos light que van a bautizos y tal y a dar gracias. De hecho, Navidad. La gran mayoría de los musulmanes pues, son light. O sea, pues como en todos lados, o sea, como la gran mayoría de los cristianos y de los judíos. El caso de esto, digo, para cerrar un poco la parte histórica, es que desde que los turcos fueron derrotados en Viena en principios de 1700 y finales de 1600, el Islam no ha tenido el vigor suficiente para imponerse frente a la modernidad. Entonces la modernidad occidental te habla de democracia, del individuo, de todo esto, que se opone mucho al tomarse en serio el Islam. Entonces el Islam ha estado luchando desde principios de 1700 con la influencia occidental. Entonces el Occidente te dice concéntrate en otras cosas más importantes que la religión, es decir, concéntrate en sacar a tu país adelante o cositas así. Entonces esa lucha que ha tenido el Islam a veces termina ganándole al Islam. Por ejemplo, el Estado Islámico es cuando el Islam le gana al impulso de Occidente. El Estado Islámico, que fue la guerra de Siria en 2014, no es muy diferente del Imperio Otomano. No es muy diferente de lo que hizo Mahoma. No es muy diferente del califato omeya. Es que es lo que iba a decir. O sea, los radicales o violentos, etcétera, también toman, o sea, ambos van a encontrar en los textos fundamentales del Islam, van a encontrar una justificación, ya sea para ser moderado o para ser radical. Pero los moderados encuentran la justificación del no hacer nada. Es decir, del ser un mal musulmán. Eso es lo que, o sea, tú puedes encontrar esta parte de Mahoma extremadamente tranquila y lo que tú quieras y decir, ese es mi Mahoma. Ese es mi Mahoma. Pero sí, pero por Vengas ejemplo, a Mahoma, amiga. Mahoma, amiga.
por ejemplo, el hecho de que el instaurar un gobierno islámico es una obligación del musulmán en la tierra en la que estés. O sea, tú no puedes, o sea, si tú eres un musulmán que no hace esas cosas, estás siendo un católico que come carne en ¿cómo se llama? En Pascua, eso, ¿no? Cuaresma. En Cuaresma. O sea, es decir, tú puedes encontrar todos los indicios de, pues es que como no hay comida halal en mi barrio, entonces voy a comer la carne del carnicero escocés. Pues muy mal. Pero mira, es que si viviera en un país donde la ley pues no tengo que comerla, ¿no? Tú puedes encontrar todos estos indicios de cómo ser un mal musulmán. O sea, no pasa nada. Pero no es ser un buen musulmán. Y si eres un buen musulmán, te vas a tomar en serio estos principios de conquista, ¿no? Con los que se edificó la actual civilización islámica, ¿no? Ese es el gran problema. O sea, digo, hay que ponerlo en su contexto para saber exactamente a qué uno se enfrenta. En el siguiente capítulo me gustaría hablar de esta cosa que se llama taquilla, que es la forma en que conciben los musulmanes la verdad, ¿no? Digo, para meterles un poquito el gusanito de la curiosidad. Los cristianos y los judíos tienen a la verdad como un atributo de Dios, ¿no? Jesucristo es el camino a la verdad, la Torah Taemet, ¿no? La Torah o el Antiguo Testamento es la verdad de Dios. Oye, ¿qué onda contigo, La Torah, meterles el gusanito. No, andas. Y andas con una de mensajes subliminales. El que quiere entender que entiende. Ni el OnlyFans te prende tanto, Mientras que el Islam tiene otra cosa distinta. Es decir, no tienen los mismos valores que la civilización judeocristiana tiene. Es otra civilización. Así como los japoneses antes de ser occidentales, o sea, antes de 1945, tenían otra forma de concebir el mundo, así ellos también. Entonces, si los queremos considerar como otros occidentales, hay que desislamizarlos. Y lo hemos hecho. O sea, los países que existen hoy, Egipto y todo eso, ¿cuándo lo has hecho? Como occidente, pues. O sea, yo pensé que tú estos países. O acá en el desprecio. Lo hemos hecho. Haciéndolo. Estos países donde en vez de haber una ley islámica, como es el caso de Qatar, como es el caso de Emiratos Árabes Unidos, como es el caso de Arabia Saudita, o incluso Irán, no es el mismo que Egipto. O sea, en Egipto una chava puede ir sin el velo y nadie la va a agarrar a trancazos. Cosa que sí va a pasar en los otros países. Que eso está muy mal. O sea, pues no entiendo por qué se permiten esas libertades modernas. Porque el Islam no se basa en libertad, se basa en sumisión. Es bromi, amigo. Te faltó decir, los queremos, es bromi. Mujeres egipcias. Mujeres. Por ejemplo, un país musulmán. Mujeres. Hay mujeres tan egipcias. No queda otro camino que adorarla. Chale. Por ejemplo, en Turquía. Turquía era el Imperio Otomano y era un país donde había un sultán y había la ley, era la Sharia, la ley religiosa. No había diferencia entre ley civil y ley religiosa. Entonces tenías una Turquía así. ¿Y qué pasó cuando se moderniza Turquía para que la veamos como es hoy? Llega un caudillo llamado Atatürk con un partido que se llamaba, no me acuerdo qué, Hürriyet. Hürriyet significa libertad, o sea, orden y libertad, una cosa así. Es decir, o fraternidad y libertad. Libertad es un término occidental, no es un término musulmán. La libertad no existe, existe la sumisión a Alá, y todo lo que se escape a la sumisión a Alá es un enemigo del Islam, ¿no? Esa es la cuestión. Y todos aquellos... creo que no mencionamos que Islam significa sumisión. Sí, cierto. Pero bueno, digamos, eso yo creo que es muy importante considerar eso para no pensar que se puede... No hay convivencia. No, pues tengo que confesar que durante todo el episodio pensé que era sumisión. Fuera de broma. Era que significaba sumisión. Someterse. Sumisión de someterse y no de... Apenas ahorita entendí que es de someterse. Qué duro. Claro. Sí entiendo que eso es lo que trae la filosofía, pero que por eso se llama así. Sumisión. Sumisión. La religión en la que te tienes que someter. Uh-huh. Y obviamente someter
a Alá, pero también al que representa a Alá y al Claro, que es bueno, esposo, a este sistema que obviamente, o sea, porque se puede, o sea, se intenta criticar y eso, la verdad es que, bueno, es algo que lo que importa es si de verdad lo dictó Dios o no, ¿no? O sea, si lo dictó Dios, pues te tienes que someter a eso y ya. Y si no lo dictó Dios, pues no. Obviamente ningún cristiano puede poner en duda que Mahoma es un falso profeta, porque tiene además todos los rasgos de lo que la Biblia define como un falso profeta. Joseph Smith, mismo caso, que me aparece, un ángel me habló, me dictó esto y ahora se somete, ¿no? Entonces, por las buenas, y si no, pues también siempre existe la opción de por las malas. Entonces, para un cristiano, pues automáticamente tiene que estar descartado esto como un falso mensaje, lo cual no significa que no pueda combinar cosas buenas y malas, o cosas verdaderas con falsas. Claro que tiene buenos consejos y buenas, toda esta tradición. La paternidad está muy bien desarrollada. Vas a encontrar cosas que están bien, que vale la pena seguir, pero está combinado, está mezclado lo falso con lo verdadero, y pues nadie que sea cristiano puede ni siquiera dudar que, o sea, si aquí está, aunque, o sea, es como un truco parecido al mormonismo, es como que sí reconocemos a Jesús y los santos de Jesucristo de los últimos días y no sé qué, pero pues es un Jesús ya tan alterado, tan diferente del real, que pues ya es otro, ya quién sabe quién es, ¿no? Uh-huh. Y ese es el truco, ¿no? De que como que te hacen, y incluso ellos dicen que Jesús predijo a Mahoma cuando dijo: yo me voy, pero les voy a enviar al Paráclito, ¿no? El Consolador. Eso dijo, ¿verdad? Eso dijo, y no pero ha llegado. No, pues ese es el Espíritu Santo, que llegó poco después. Fue Mahoma, pero sí. Pero ellos pues dicen que está profetizando la llegada de Mahoma y que ese es el bueno, el definitivo. Es Elon Musk. Exacto. Lo curioso es que el mismo Corán dice que Jesús sigue vivo, ¿no? Que fue llevado vivo al cielo, pero Mahoma sí se murió, entonces... Sí, pues qué raro le hace. ¿Sabes quién creo que sí debe ser el sucesor de Jesús? Bruce Willis, güey. O sea, si hubiera alguien que yo diría... Es más, de lo que hicimos en el capítulo exclusivo de si tú eres la persona que mejor te cae en el mundo, véanlo, eso se puso bien filosófico. Luego contamos chistes y todo. Creo que la única persona que me cae mejor que yo... Sin agraviar, o sea, ustedes me caen increíble y todo, pero que me caiga mejor que yo, Bruce Willis. Ok, pues ya, ¿no? Cerramos. Oye, pues entonces la próxima vez que vamos a hablar, o sea, esto... Ahora, ¿Cómo eso se convierte en cosas atroces en el mundo? ¿Qué? Sí, ¿qué pasa en el Islam, en el mundo actual, en nuestros países? En nuestros países, ¿cuántos tenemos? Todos. Tú y yo, hombre. O sea, que actualmente está creciendo... más que el cristianismo. Uh-huh. ¿El cristianismo está reduciéndose o no? Siempre aumenta, ¿no? Bueno, a ver, por ejemplo, tienes países como Francia, Alemania, Austria, donde los austríacos, los franceses y los alemanes ya no tienen hijos. O tienen muy pocos hijos. Pero eso ya en el siguiente. Bueno, ahí va. Pero, y entonces, digo, lo que vamos a fuerza lo quiero. Pero ya es que ya hace rato dijiste de lo que vamos a hablar. Bueno, ya está. Y quienes sí están teniendo hijos son los musulmanes que están migrando para allá. Entonces son países que poco a poco van a convertirse en países con minorías fuertes musulmanas. Ahí tienen. O sea, toda Europa conquistada como se soñó, ¿o no? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué está pasando ahorita? ¿Y por qué están tan duros los trancazos? ¿Y por qué siempre tenemos este estigma de que son súper agresivos, malditos? ¿Qué tan cierto es y por qué? Próximo episodio. Todos los domingos. Y no olviden seguirnos en Instagram. Son tan amables. @Sergio Mendiola Aro. @doctor completo. .stern. Él es @soy Don Eric. Nuestro productor soy @Gon Curiel. Tenemos @El Desprecio de la Historia. Y en el grupo de Facebook, El Desprecio de la Historia, se pone bueno el cotorreo, los memes y todo. Les agradecemos muchísimo. Y también les pedimos que se unan al contenido exclusivo. En la página de internet, el doctor si no luego me regaña. Dice, en el Netscape, me dice el doctor. Ahí te metes en el Netscape, no, en el navegador. Internet Explorer, youtube.com/Gon Curiel, unirse, 29 pesos, la de risas, todo el mes. Contenido exclusivo bien chido. Gracias, domingo, 5 de la tarde. Recomienden, por favor. Sí.
El desprecio de la historia.